La sirena de la laguna Zumpango. El poblado de Zumpango, Estado de México, es un lugar acechado por múltiples e impresionantes avistamientos paranormales de seres como las del pueblo de las brujas de San Juan Citlaltepec, o el impresionante nahual de la laguna San Pedro. Pero esta vez, esto que les contaré tiene como referencia la impresionante laguna de Zumpango, la casa de la sirena oscura, la cual vive abajo de la isla. Cuenta la leyenda que en los años 1960 desaparecían muchos jóvenes y la mayoría varones. Cierto día, un joven, ya casi al oscurecer del mes de octubre, caminaba cerca de la orilla de la laguna azteca cuando escuchó un imponente canto. Se sentía una gran fuerza de atracción ejercida que lo jalaba hacia el fondo de la laguna. Y al despertar, se encontraba en el interior de una extraña cueva, donde observó a una rara mujer mitad humano, mitad pez. Eso que miraban sus ojos era una sirena, algo nunca visto o sabido en esos pueblos. Solo se conocían las leyendas. Esta sirena lo observaba y admiraba, pues había quedado cautivada por la apariencia de este atractivo joven. Es por eso que decidió no matarlo en ese instante. El apuesto joven le imploró que le permitiera regresar a su pueblo, pues su madre enferma sufriría mucho al no saber de él. El joven tenía que regresar a la superficie, pues ya habían pasado horas de que se perdió. Conmovida, la cruel sirena le permitió marcharse, solo que no sería fácil, solo con la única condición de que se comprometiera a regresar a su lado. Un poco impactado aceptó e hizo un pacto de caballeros, pero fue en vano, porque nunca más volvió. Como pudo, corrió y pidió ayuda a los pescadores y campesinos. En su mayoría, no daban crédito a esto. En cambio, el pueblo de las brujas de San Juan Citlaltepec, al saber de este aterrador encuentro, junto con el consejo municipal, juntaron a su gente y comenzaron a secar poco a poco la laguna para poder matar a esa criatura del diablo. Ellos querían aniquilar a esa aberración sacada de las sombras del infierno. La sirena supo que iban a matarla y estaba furiosa por la traición de los hombres, pero en especial por ese que nunca regresó. Ahora su vida corría peligro y extrañamente comenzó a cantar tan fuerte esa noche que ese canto sonaba por varios pueblos de ahí cerca como Cuautitlán, Melchor Ocampo y hasta Teoloyucan, a donde llegó a oídos de ese joven que se encontraba oculto y temblaba de pies a cabeza. Pero ya era tarde, porque ese sonido hipnotizó al hombre, quien, en contra de su voluntad, caminó en dirección hacia la laguna de Zumpango. Al llegar, se postró frente a la sirena, quien lo esperaba en la orilla, pues sabía que este traicionero vendría a su encuentro. Pero ahora, ese bello demonio acuático era espantoso. Al verlo llegar, la sirena lo tomó y lo ahogó en el fondo de la isla. Después, se escuchó el ruido de los pobladores que se acercaban al agua de la laguna. La sirena, al ser descubierta por estos campesinos, trataba de ocultarse en lo profundo. Pero después de algunas horas, y al no tener mucha agua, se metió entre una serie de cuevas por debajo de la isla, donde se descubrió un pestilente y fangoso acceso, donde estaba el cuerpo del joven campesino. Y junto a él, una roca con un escrito pintado con sangre, que decía: «Se los advierto, si vuelven a sacar o tocar esta laguna una vez más, dejaré caer sobre este valle una gran maldición, al igual que sobre cada uno de ustedes.
y terminaré con el resto de su descendencia. Después de esto, se escuchó entre la oscuridad y el lodo un llanto mezclado con un canto de lamento, el cual poco a poco se fue desapareciendo. Desde entonces e inexplicablemente, en cierto mes de octubre, hay quien dice y cuenta que han escuchado un canto tan bello como misterioso, pero mejor se alejan de ahí, pues no quieren correr la suerte de ese campesino. Pero esa maldición cobró efecto, pues esta imponente laguna ya ha cobrado docenas de vidas. Tanto es así que en cierta época estuvo a punto de secarse, porque increíblemente no llovió en años en el pueblo y se perdieron cosechas y ganado. Desde entonces, nosotros los que vivimos cerca de ahí, guardamos un gran respeto a este imponente lago de la cultura azteca o teotihuacana. Ahora sé que no debo caminar por ahí, y más al caer la oscuridad. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales e investigaciones de la laguna de Zumpango. La leyenda de la Tule Vieja. En la versión más conocida, su historia se fusiona con el mito de la Llorona. En ella, se dice que originalmente la Tule Vieja fue una muchachita que siempre tenía puesto el tule, hasta para dormir. Hay quienes dicen que fue una mujer casada, que además tenía fama de ser muy parrandera, mientras que en otras, sería una chica joven e inexperta, teniendo en común en ambas historias el hecho que la protagonista habría tenido un embarazo no deseado, que en Costa Rica antiguamente se denominaba en forma coloquial como pata de banco. Este embarazo fue con un hombre lujurioso que conoció en una fiesta, al cual no volvió a ver nunca más luego de tener ese encuentro con él. Se dice que la muchacha, al quedar embarazada, huyó a Punta Arenas, en la costa pacífica, y luego de parir, lo dejó junto a su tule en un río para que el niño muriera de hambre, y así ella pudiera continuar con su vida. Sin embargo, posteriormente, ella se habría arrepentido. Se fue de vuelta al río, pero ya el bebé se había ido. Solamente encontró su tule y por ello se suicidó ahogándose en el río. Sin embargo, Dios no permitió que su alma descansara en paz, y como castigo, desde entonces, la Tule Vieja suele ser encontrada deambulando por el río, siempre con los senos hinchados y cargados de leche, llorando y buscando a su bebé, con la esperanza de algún día encontrarlo y así acabar con su maldición. Este hecho provoca miedo en la gente, ya que temen que pueda raptar a sus hijos. En algunas versiones por confundirlos y en otras de adrede. En otra versión, la joven no muere ahogada, sino de fiebre, y es enterrada en el cementerio Chacarita. En un corolario a esta leyenda, debido a sus pecados en vida y el castigo recibido por Dios, su alma en pena se transformó finalmente en un demonio, que, como venganza, también se le aparece a los hombres lujuriosos con los senos descubiertos, invitándolos a acariciarla mientras baila. Pero el ente tiene un hormiguero entre su pecho, y al tocarla, las hormigas son popas infernales, pican al hombre para anestesiarlo, momento en que sus víctimas solamente alcanzan a observar un monstruo con el rostro agujerado, piernas flacas de gavilán, alas de murciélago, grandes garras y pies invertidos. Luego, la Tule Vieja alza vuelo con el incauto para devorarlo. En esto se parece a las bellas sirenas griegas. En la versión josefina del mito,
La Tule Vieja sería una señora originaria de Desamparados, mayor de edad, que siempre portaba un deformado, negro y sucio tule, de la cual los niños se burlaban por su aspecto grotesco, y ella, en represalia, los perseguía con un palo en la mano para darles su merecido, algo que nunca lograba. Un día, el viento le robó el sombrero, el cual cayó en las turbulentas aguas del río Tiribí, arrastrándolo con la corriente. Al tratar desesperadamente de recuperarlo, cayó y se ahogó en el río. Y desde entonces vaga por el cauce de este río con voz doliente y entrecortada, siendo el espanto de los niños que van a bañarse. Es posible que esta versión surgiera del deseo de los padres de evitar que sus hijos arriesgaran la vida entre las aguas de este caudaloso río, cumpliendo la Tule Vieja un rol de asustar a los niños, y así para que sirviera de moraleja de la pérdida de la vida por amor a los bienes materiales. También existe otra versión, en la cual la Tule Vieja, cuando no está deambulando en los caminos, viviría en las aldeas disfrazada de una señora de edad avanzada y aspecto aterrador, con un rostro marcado por profundas arrugas y cicatrices. Su mirada fría y penetrante, y siempre vestida de negro, casi siempre acarreando una carga de leña. Se dice que a lo largo de los años, los niños de los poblados desaparecen inexplicablemente después de habérseles visto jugar cerca de la casa de una vieja con sombrero de tule, principalmente cuando le insultan con el apodo de Tule Vieja, sin saber que es la verdadera. Posteriormente, cuando por diversos motivos desaparece de una aldea para dirigirse a otra. En ocasiones, se observa al verdadero monstruo acarreando una carga de leña hacia su nuevo hogar. Relato anónimo.